Bien, entonces hoy vamos a ver la práctica del método de números cuadrados, una práctica importante. Entonces les pido, bueno, reitero que deben traer, bueno, utilizar en este momento su calculadora para poder realizar junto conmigo con todas las operaciones que vamos a aquí comentar, ¿ya? Bien, entonces empezamos. La agenda de esta clase es este método, el método de números cuadrados, un método analítico que permite determinar la mejor recta que pasa por un conjunto de datos, ¿ya? Entonces imagínense lo siguiente, ¿ya? Entonces, imagínense que tiene una gráfica en dos dimensiones. En las piezas vamos a colocar X en general, en las ordenadas Y en general. Entonces tenemos este conjunto de datos, digamos este. ¿Ok? Y por esta nube de puntos vamos a hacer pasar una recta. ¿Ya? Ahora, la recta, ¿cómo tiene que pasar? ¿Qué puntos tiene que cruzar para poder trazar? Entonces este método, el método de cuadrados, va a encargarse de trazar la mejor recta que pasa por esa nube de puntos, ¿ya? Entonces, usted no tiene que trazar, pero se encarga el método de trazar. ¿Ok? Digamos este. Entonces, la mejor recta que pasa por unos puntos no necesariamente pasa por los puntos, ¿no? Puede haber algunos puntos que sean cercanos, ¿de acuerdo? Otros no, de repente, pero el método se va a encargar de trazar esta mejor recta. ¿Ok? Bien, a ver si estoy mal, creo que es una consulta. Y no, no. Vamos a verificar si es la parte que nos corresponde, sí, ¿no? Bien. Entonces, la idea de este método es encontrar la ecuación de esta línea recta. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a plantear un modelo. Este modelo va a ser un modelo lineal y va a estar dado por la ecuación general de una recta. La ecuación general de una recta tiene esta forma. X es la variable independiente que va en las abscisas. Y es la variable dependiente que va en las ordenadas. Aquí. A, ¿de acuerdo? Es un parámetro que se llama ordenal origen, que gráficamente es esta intersección. ¿De acuerdo? Es un parámetro de la recta, se llama ordenal origen, es un parámetro independiente. Este otro parámetro, B, es la pendiente de la recta. Entonces, agarra dos puntos de la recta y traza un triángulo rectángulo sobre ella y calcula este cateto, que vamos a llamarlo delta Y, y calcula este otro cateto, que llamamos delta X, y hace el cociente entre el cateto delta Y partido entre el cateto delta X. Este cociente no es nada más que la pendiente. ¿De acuerdo? Esa es la representación gráfica de estas dos cantidades. Sin embargo, el parámetro A y el parámetro B no vamos a calcularlo de forma gráfica, no vamos a calcularlo de esta forma como os he comentado. Esa es su interpretación gráfica, pero el método se va a encargar de calcular cuánto vale A y cuánto vale B, con los criterios que vamos a ver en este curso. ¿Ok? De eso se trata ese asunto, ¿ya? Los objetivos es encontrar esta ecuación, ¿de acuerdo? El marco teórico es toda la teoría que permite desarrollar este método. Y en las de datos vamos a ver simplemente un ejemplo de cómo debemos aplicar, ¿no? Entonces vamos a empezar con los objetivos. Entonces, un objetivo dice determinar las relaciones funcionales de datos experimentales utilizando el método de números cuadrados. ¿Ok? Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a analizar un conjunto de datos específico y el conjunto de datos específicos va a ser el siguiente. Vamos a analizar un conjunto de datos de H en centímetros, que es la altura de un conjunto de cilindros macizos, y su masa en gramos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un montón de datos de H y la masa M. Y si graficamos estos conjuntos de datos, vamos a obtener el siguiente comportamiento. En las abscisas vamos a colocar H en centímetros y en las ordenadas vamos a colocar M en gramos. Ok, vamos a graficar estos puntitos. Va a salir algo así. Supongamos.
y luego vamos a hacer un ajuste lineal. Entonces vamos a obtener la mejor recta que pasa por esa 9 puntos, pero esa recta lo obtenemos por meter números cuadrados. Aquí están los puntitos, voy a resaltarlos, veamos unos más. Y la ecuación de esta línea recta está dada por esta función. Entonces tenemos, en este caso, el n igual a más b por h. Si se comparan con lo que he comentado dentro de la lámina, con esta, entonces en general, entonces el método, bueno, y la teoría, está asociado a la variable x en las abscisas y y en las ordenadas. Pero no siempre es así. Entonces lo que se mide en laboratorio no siempre es x, ¿de acuerdo? Y el efecto no siempre se mide en y. Entonces, generalmente no es así. Generalmente está asociado a otro tipo de variables, según lo que se mida y según lo que se analice, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de x es h, y en lugar de y es la masa, ¿no? Entonces, esto es específico. Estamos analizando un conjunto de cilindros macizos. Entonces, la idea de este h es el siguiente, ¿no? Entonces, tenemos un cilindro así, macizo, sin eh, todo relleno con, digamos, de material. En este caso es un cilindro de acero. Y lo que se ha medido es la altura de ese cilindro. ¿Ok? Y por otro lado se ha medido su masa, digamos como una balanza. Entonces lo que se ha medido es lo siguiente. Entonces se ha medido la altura del cilindro y luego la masa. Y se ha decidido cambiar el valor de la altura. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si la altura vale 1 centímetro? Si la altura del cilindro vale 1 centímetro, entonces ¿cuánto vale su masa? ¿Qué tal si ahora es 2 centímetros? Luego, ¿qué tal si es luego 3, etcétera? Hemos variado h, ¿de acuerdo? Y hemos medido su efecto en la masa. Entonces, ¿qué se espera? A mayor altura, mayor masa. Entonces, lo que significa esta gráfica. Entonces, a medida que aumentamos el valor de altura, ¿de acuerdo? La masa también debería aumentar. Entonces, a medida que aumentamos la altura, la masa también aumenta, ¿no? ¿De qué forma aumenta? El modelo que hemos elegido es un modelo lineal. Entonces, aumenta de esta forma. Y es el objetivo de esta práctica, encontrar una ecuación. En este caso, la ecuación de la masa en función de la altura para un conjunto de cilindros macizos, utilizando el método de números cuadrados. ¿Ok? Bien, eso. Ahora vamos a ver un poco de teoría, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a escribir de qué se trata el método de números cuadrados. Entonces, el método de números cuadrados es un método analítico que permite encontrar los parámetros de un conjunto de puntos de tendencia lineal, ¿de acuerdo? Tendencia lineal significa que tiende a una línea recta. Bien, entonces el conjunto de datos va a ser este, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos. Vea bien que los datos son X y Y. Son todos los datos de los X y todos los datos de los Y. En particular, las parejitas de X y Y. Entonces, esta parejita se llama par ordenado. Lo que se hace es graficar. Se agarra y se grafica. Bien. Por ejemplo, puede ser este punto de acá. Luego se agarra la otra pareja, el otro par ordenado, y se grafica. Digamos que cae aquí. Este otro, graficamos y cae aquí. ¿Sí? Etcétera. Entonces empieza a graficar todo ese conjunto de datos. ¿Okay? Y la gráfica que resulta, la gráfica que debe resultar, en realidad, es una gráfica de tendencia lineal. Tendencia lineal significa que esos puntos tienden a una línea recta. Sin embargo, no todos los puntos coinciden con una línea recta. ¿De acuerdo? Bien, entonces es un ejemplo simplemente. Lo que vamos a hacer a continuación es agarrar un punto genérico. Digamos este de acá. Ok. Vamos a llamar XY y Y sub y. Significa que este punto puede representar el primero, el segundo o cualquier conjunto de esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces imaginemos que son estos puntos de acá. Este es X sub Y, este de acá que hemos elegido, y su parejita Y sub Y es este de acá. La intersección de estos dos genera el puntito, que es este de acá. Este es el valor, punto generado por este par ordenado. Bien,
Entonces, si vemos, en general, este punto que hemos elegido no coincide con la recta, porque es un punto genérico. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a prolongar esta recta, simplemente para resaltar. Ok, bueno, es un poco mal abajo, pero no importa. Esa es la recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? La ecuación de esta recta es esta de acá. Eso es importante, así que voy a volver a escribir. Y es igual a A más B por X. ¿Ok? Por X. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, como este punto elegido, X y Y, no coincide con la recta, entonces vamos a calcular el punto asociado a la recta. Entonces lo que se hace es agarrar este valor de X sub Y y se reemplaza en la recta. Se reemplaza aquí. Entonces aquí se coloca X sub Y, se hace ese cálculo, ¿de acuerdo? Y se calcula un Y sub Y. Este Y sub Y, ¿cuál es? Es la intersección de este puntito, pero con la recta. Aquí, ese punto es. ¿Ok? Ese valor de Y, vamos a llamarlo Y sub Y'. Como no coincide, llamamos P. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia entre Y sub I, generado por esta tabla, y Y sub I', calculado por esta recta, se llama discrepancia. La diferencia entre ambos puntos. Esa diferencia, como está acá, ¿no? Vamos a llamarlo de sub I, que se conoce como discrepancia. Y es la diferencia entre Y sub I menos Y sub I'. ¿Cómo se calcula Y sub I'? Con esta recta. Entonces reemplazamos. Es igual a Y sub I menos Y sub I', que es igual a más B por X sub I. ¿De acuerdo? Luego hacemos menos con más, menos. Luego menos con más, menos también. Y al final lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes revisan con detalle este asunto, si hacemos la diferencia entre dos números, entonces esta diferencia puede ser negativa o positiva según los valores que encontremos. Por ejemplo, si Y sub I es más grande que Y sub I', entonces la diferencia es positiva. Por ejemplo, acá. Aquí Y sub I es más grande que Y sub I', por lo tanto esa discrepancia es positiva. Pero también va a haber discrepancias negativas cuando el punto esté por debajo de la recta. Por ejemplo, aquí. Aquí va a haber discrepancia negativa. Aquí también, ¿no? Y en otros puntos también. Entonces, para evitarse del análisis de que si es la discrepancia positiva o negativa, y además esa diferencia es posible que al sumarla nos dé un valor nulo, entonces, para evitarse ese asunto, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Entonces, a la izquierda elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Y a la derecha también elevamos al cuadrado. ¿Ok? Y así evitamos el análisis del signo y evitamos que la suma sea nula. Entonces calculamos la discrepancia elevada al cuadrado, de acuerdo, a la izquierda y a la derecha. Y es b menos a menos b por x al cuadrado. Y luego desarrollamos, ¿de acuerdo? Ese cuadrado. Pero aquí no está con detalle, pero se puede resolver muy fácilmente este asunto. Simplemente es ese trinomio elevado al cuadrado. Eso es trivial. Vamos a verlo después. Una vez que hagamos eso, vamos a aplicar la sumatoria a la izquierda y le aplicamos la sumatoria a la derecha. Todas las operaciones tienen que realizarse a ambos lados para no afectar esta igualdad, ¿no? Y le aplicamos lo siguiente. Sumatoria de este primer dato hasta el último dato de la discrepancia subir al cuadrado. ¿Qué significa? Calculamos la suma de discrepancias al cuadrado utilizando este conjunto, este conjunto, este conjunto, este conjunto, etcétera, con todos lados. Lo mismo a la derecha. Aplicamos la sumatoria de igual a 1 hasta n, a toda esta relación. Y a esta relación vamos a llamarlo S, que depende del parámetro A y depende del parámetro B. En este caso, en esta relación, lo que es variable es A mayúscula y B mayúscula. Los valores de X sub I y Y sub I son datos de esa tabla. ¿De acuerdo? Y de aquí viene el criterio del método de mínimos cuadrados. El criterio del método de mínimos cuadrados se basa en esta sumatoria. En este caso, llamado sumatoria que depende de A y de B. Y el criterio de método de mínimos cuadrados consiste en que esta sumatoria tiene que tener un valor mínimo. La idea es que esta sumatoria acceda a un valor mínimo. ¿Cómo se calcula un mínimo o un máximo local? Derivando esta función con respecto a la variable, en este caso A,
e igual a no cero. Y derivando esta función con respecto a la variable b e igual a no cero. Como es una función a dos variables, las derivadas asociadas son derivadas parciales. Entonces, en realidad es la derivada parcial de s con respecto a e igual a cero, y la derivada parcial de s con respecto a b e igual a cero. Entonces, fíjese bien que nosotros tenemos dos variables, a y b, por lo tanto, tenemos que necesitar dos ecuaciones para poder resolver. Y las dos ecuaciones son estas acá. Esta es la primera ecuación que generamos, y esa es la segunda ecuación que generamos. Y hay que resolver este sistema 2 por 2. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces aquí sé que esta sumatoria de la discrepancia del valor cuadrado tenga un valor mínimo. Y de ahí viene el nombre del método, ¿no? El método de mínimos cuadrados, ¿no? Bien. Entonces les comentaba que hay que hacer esta sumatoria, esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces viene de la siguiente forma, ¿ya? A ver, bueno, les describo simplemente. Este trinomio elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Se desarrolla de la siguiente forma. El primero elevado al cuadrado, el segundo elevado al cuadrado, el tercero elevado al cuadrado, ¿ok? Más el doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el tercero, más el doble del segundo por el tercero. De esa forma es, ¿ya? A ver, escribo unos cuantos por acá. A ver, esto es igual así. Y es b elevado al cuadrado, el primero elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado. Como es elevado al cuadrado, pierde el signo, ¿no? Más el tercero elevado al cuadrado, que sería b cuadrado x y al cuadrado. Y esto. Ahora más el doble del primero por el segundo. El primero es positivo, el segundo es negativo, entonces más por menos da menos el doble del primero por el segundo. En este caso voy a escribir primero a, y luego y subir. Y de esa forma, ¿ya? Luego más el doble del primero por el tercero. Eso también es negativo, ¿no? El primero por el tercero. Entonces sería b, vamos a escribir primero. Y luego x y es b. Y finalmente el último. Más el doble del segundo por el tercero. Menos con menos va más el doble de este con este. Y A, B, X. Entonces, ese sería el desarrollo, ¿no? ¿Ok? Ese sería el desarrollo de todo esto. Y luego le tenemos que aplicar la sumatoria. ¿Ok? Bueno, eso ya es bastante largo, entonces prefiero que chequen acá. Y aquí está. Entonces, si le aplicamos la sumatoria, es el resultado, ¿no? Entonces, el primero es y sub i, ¿no? Acá arriba está. Y le aplicamos sumatoria. Entonces, sumatoria es de igual a 1 hasta n de y sub i al cuadrado, ¿no? Más n por a cuadrado. ¿Por qué aquí no aparece la sumatoria? Pero aparece. A ver, vamos a chequear acá. Entonces, si le aplicamos sumatoria a este número, que es un número que no depende de i, entonces significa lo siguiente. Entonces, si le aplicamos sumatoria a un número, que en este caso es a cuadrado, que no depende de i, y le aplicamos sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿esto qué significa? Como i igual a 1, entonces aparece a cuadrado. Como i igual a 2, aparece otra vez a cuadrado. Como i igual a 3, aparece otra vez a cuadrado. ¿Cuántas veces aparece a cuadrado? Aparece hasta n. Entonces, ¿cuántas veces aparece este a cuadrado? N veces. Ah, entonces esto es igual a n por a cuadrado. ¿Ok? Entonces eso representa ese asunto, ¿no? Entonces en cada término se le aplica sumatoria, puede observar acá, y esa es la ecuación, ¿de acuerdo?, que permite calcular la función s, que depende de a y de b. ¿Ok? Lo que hay que hacer es agarrar esta ecuación larga, y hacer la derivada parcial de esta función con respecto a mayúscula e igual a 0. Y hacer la derivada parcial de esta función con respecto a b mayúscula e igual a 0. Y de ahí ser un sistema 2 por 2. ¿Ok? Entonces, resolviendo este asunto, lo que se obtiene es a y se obtiene b.
¿De acuerdo? Entonces, cuando se aplica ese método, y en particular los estudiantes aplican esta ecuación, entonces en particular es el primer semestre, entonces como es una relación bastante extensa, entonces en algún lugar de esta ecuación se equivocan generalmente y empiezan ahí a cometer el error y realmente no les va muy bien con esta práctica. Entonces lo que se ha decidido en esta clase es tratar de reducir esta ecuación porque es bastante extensa, ¿ok? Y en particular para estudiantes de primer semestre, entonces a veces tienen conflictos. Entonces, se ha decidido reducir esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, después de trabajarlo, lo que se encuentra es lo siguiente. ¿Ya? En primera instancia, entonces, lo que se ha hecho es calcular el valor de B. ¿De acuerdo? Y hacer que A esté en función de B. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Y este asunto, estos dos, y esta dependencia en particular, se introduce en esta ecuación. ¿Ok? Se la trabaja algebraicamente y se logra reducir a esta ecuación compacta. ¿De acuerdo? Entonces, ese término largo se ha logrado reducir con este cambio, ¿ok? A 3 términos nada más. Entonces, inicialmente eran 6, ¿no? Ahora son solamente 3. Y aquí, con esto, se espera que cometan menos errores, ¿de acuerdo? Porque son menos términos. Entonces, la probabilidad de equivocarse es menor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero el método original se da por esta ecuación, pero se puede compactar esta ecuación haciendo estos cambios de acá. Eso es. Ustedes pueden verificar algebraicamente que estos dos son consistentes, ¿ya? Bien, pero el método original, repito, es esta ecuación. Bien, ahora, ¿qué cosas hay que calcular? ¿Cuáles son los parámetros que se debe calcular en esta ecuación? Son los siguientes, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular el valor de A con esta ecuación. ¿Okay? Ese es el valor de B con esta ecuación. Vea bien que el valor de B está en función de los parámetros de los datos, ¿de acuerdo? Y el valor de A está en función del parámetro B, ¿no? Sin embargo, estas relaciones ya están programadas en todas las calculadoras científicas. Es un método bastante conocido. Entonces, lo que hay que hacer es hay que leer el manual y hay que revisar cómo funciona este asunto. ¿Ya? Esta forma de expresar A en función de B no está programado. Pero este es el cambio que he hecho para poder encontrar esta ecuación. Sin embargo, la ecuación del parámetro A y la ecuación del parámetro B, independiente de ambas, ya está programado en su calculadora. No está exactamente, pero una equivalente a esta. ¿Okay? Esa es la forma entonces de calcular el parámetro A, parámetro B y un coeficiente que se llama R, que se conoce como coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación, si la correlación es buena, debe tender al valor 1 si la pendiente es positiva y debe tender al valor -1 si la pendiente es negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué mide este coeficiente de correlación? Mide el grado de correlación entre la recta y los puntos y la recta. Entonces imagínense que tenemos esta gráfica. Entonces, X y Y. Y tenemos, digamos, estos datos de acá. Entonces, por ejemplo, este de acá. Esos puntos. Y tenemos esta recta. Esta, ¿no? Entonces, no está muy buena mi recta, pero sí. Entonces, si se fija, entonces la recta tiene una relación entre la recta y los puntitos. Entonces, cuando hay una relación entre los puntos y la recta, y al revés también, entre la recta y los puntos, entonces esta correlación se llama, es un valor cercano a 1. En este caso, ¿por qué es cercano a 1? Porque la pendiente de esta recta es positiva. Entonces, probablemente saquen un valor igual a 0,998 o algo así. Un valor cercano a 1. ¿Ok? Ahora, si la pendiente es así, es una recta así, entonces la R tiende a -1. La idea es que tienda al valor 1 o al valor -1. ¿Ok? Esa es la idea. Pero, si por el contrario, tenemos aquí la gráfica de X y los puntos, digamos, están así, digamos, dispersos,
y no tienen relación aparente, y digamos que la recta esté por acá, algo así. Ustedes van a notar que los puntos, ¿de acuerdo? No tienen relación con la recta. Los puntos están, ¿de acuerdo?, distribuidos de diferente forma que una recta. Entonces los puntos y la recta no tienen relación, y la recta con los puntos tampoco tienen relación. Entonces en este caso, el R que se espera es un valor cercano a 1, cercano a 0, perdón, digamos un 0,02, por decir algo. Entonces cuando el R es pequeño, cuando tiende a 0, entonces significa que la relación entre la recta y los puntos es muy mala. Es decir, el coeficiente de correlación, no hay relación entre la recta y los puntos. No hay correlación entre los puntos y la recta, ¿no? Esa es la idea. Pero la idea es que estén cerca de 1 o cerca de -1. Esta no es un buen resultado. Bien, entonces luego hay que calcular la sumatoria de la discrepancia al cuadrado. Les planteo aquí la ecuación más compacta, la que les he comentado. Luego otro parámetro que se llama sigma cuadrado. Así se llama la variable, sigma cuadrado. Y es igual a la sumatoria de discrepancia al cuadrado sobre n menos 2. N es el número de datos, ¿de acuerdo? Entonces al número de datos hay que restarle 2 y ese es el denominador. Luego hay que calcular delta. Delta es el determinante del denominador cuando usted resuelve este sistema de acá, el sistema original. Y luego hay que calcular el error en el parámetro a través de esta ecuación. Raíz cuadrada de sigma cuadrado, esta de acá, sumatorio de x sub y al cuadrado sobre delta, ¿no? Y el error en b se calcula a través de la raíz cuadrada de n sigma cuadrado sobre delta. Entonces, estas demostraciones de esas ecuaciones, ustedes pueden encontrarlo en la guía del laboratorio. La única diferencia que van a encontrar con respecto a la guía es esta ecuación de acá. La ecuación que van a encontrar va a ser esta ecuación larga, pero les comento que se puede compactar, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, como esta clase es práctica y necesito que dominen estas ecuaciones, entonces por favor les voy a pedir que saquen una captura de esta pantalla en particular para que puedan trabajar con estas ecuaciones, ¿sí? Saquen una captura, por favor. Ok, bien, entonces ya tiene la captura, entonces procedemos con un ejemplo de análisis de datos. Los datos que vamos a trabajar en esta práctica van a ser los siguientes. Entonces, si usted tiene la guía de laboratorio, usted tiene que ir a la página 47, esta página, y vamos a trabajar con esta tablita de acá, con la tabla 5.5, que son las tablas del conjunto de cilindros macizos. Estos son. Ok, entonces en la práctica, en el informe que tienen que presentar hasta la siguiente clase, es esta tabla de acá. Esta tabla. Como ejemplo, nosotros vamos a resolver esta tablita y vamos a trabajar con estos datos de acá, en el ejemplo de la clase. En el informe ustedes van a trabajar con todos los datos. ¿Ok? Entonces con este trabajamos. Bien. Entonces también, por favor, saquen una captura de acuerdo a esta pantalla para que me puedan dictar los datos y trabajar con esta zona. ¿Bien? Eso. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Perfecto. Muy bien. Bien. Ok. No se olviden también sacar captura, nuevamente les digo, a esta tablita de acá, ¿no? A este conjunto de ecuaciones. Eso es importante, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar. Bien, voy a cambiarme de computadora, voy a cambiar a una computadora Windows, que es una computadora básica y reducida. Entonces espero que no tengamos inconvenientes, ¿ya? Ahí tengo un emulador de una calculadora en Windows, entonces quisiera trabajar en esta calculadora. Entonces, denme unos minutitos antes de volver a empezar, ¿ya? Voy a parar la grabación. Bien, entonces continuamos con la grabación. A ver, entonces vamos a utilizar la pizarra. Tenemos acá. Ok, a ver, la vamos a borrar y vamos a trabajar aquí.
estamos haciendo un ejemplo de las de datos, ¿ya? Entonces vamos a colocar bien las cosas. A ver, dar un mouse, ¿sí? Ahora, a ver, perfecto. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a trabajar. Entonces, este es un ejemplo de las de datos, ¿ya? Las de datos. Bien, entonces de repente tengo un problemita con el idioma. Si no, vamos a cambiar el idioma. Ok. Bien, entonces veamos ese ejemplo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar los datos que vamos a analizar. Entonces, eso generalmente se hace en una tabla. Entonces, vamos a imaginar que estos son. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en la primera columna, vamos a colocar H, que vamos a escribir en centímetros. Ok, eso es. Y la segunda columna va a ser la masa. En Ahora eso lo ordenamos en esta tablita. Entonces, la primera columna es H en centímetros y la segunda columna es la masa en metros, ¿ya? Bien, entonces formamos esta tablita de datos. ¿Sí? Y empezamos. Recuerden la tablita que tenemos que trabajarlo. Entonces tenemos que trabajar con 5 datos solamente. Entonces hemos elegido para este curso, entonces trabajar con los últimos datos, ¿no? El primer dato no vamos a analizar en el ejemplo, pero en un informe tienen que ser con todos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen a la mano los datos y me dictan, por favor, sería fantástico para que podamos hacerlo más rápido, ¿no? Vamos a intentar hacerlo. A ver. Entonces, el primer dato sería, si no me equivoco, 2,00, ¿no? ¿Sí, no? Ok, ok, y luego sería 3,00. Creo que esto sí los puedo hacer, ¿no? Y las masas, eso sí que no recuerdo, jóvenes. ¿Me dicta, por favor? El primer dato es 30. El siguiente, 25,95. Ok. Luego, 34,63. Si escribo mal, me hacen nota, por favor. 43,31. Por último, 51,95. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, entonces lo siguiente que hay que hacer es ver su comportamiento en una gráfica, ¿ya? Entonces eso vamos a hacerlo de esa forma, ¿ya? A ver, déjame ver si puedo escribir aquí. Perfecto. Y lo que hay que hacer es hacer una gráfica. Entonces, hacer aquí. Entonces vamos a colocar en las abscisas eh, H en centímetros en este caso. Un poquito. H en centímetros. Y la masa aquí en gramos. Vamos a hacer unos garabatos acá. Ustedes grafican con mayor propiedad. Entonces, esos puntos, vamos que tenemos esto acá. Ahí. Entonces, son los puntos. Lo que se hace es trazar la mejor recta que pasa por ese nodo de puntos. Entonces, se espera que sus datos tengan tendencia lineal. Y trazamos la mejor recta que pasa por ese nodo de puntos. Supongamos que es este. Ahora, ¿cuál es exactamente el método de inesperado? Se va a intentar trazar, ¿no? Va a trazar la mejor recta. Va a moverlo así, así, lo va a rotar, etcétera, va a hacer, y va a buscar la mejor recta que pasa por esa nube de puntos, digamos que sea esta. ¿Ok? Y la mejor recta que pasa por esa nube de puntos es la siguiente, ¿no? Vamos a escribir aquí
Ese modelo generalmente se llama modelo experimental, está dado por esta ecuación. M más B por X, en este caso. Si ustedes comparan con la teoría que les hemos mostrado, pero entonces este de acá se representa X. Es decir, H en la teoría es X. Y la masa es Y. Entonces aquí estaba Y y aquí estaba X. Pero como les decía en el curso, entonces no siempre es X y Y. Entonces generalmente son otras variables. Depende de los datos que analicen. ¿Ah? ¿Ok? Entonces el objetivo en este ensayo es calcular cuánto vale A y cuánto vale B. ¿De acuerdo? Es eso. Como tiene tendencia lineal, entonces usted puede aplicar el método escuadrar sin ningún problema. Entonces acá abajo vamos a colocar eso. Entonces como tiene tendencia lineal, como, como gráfica, tiene tendencia lineal, entonces podemos aplicar el método de escuadrar. Se conoce como las conocidas iniciales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Entonces aquí vamos a calcular el parámetro A mayúscula, pero directamente. Luego el parámetro B mayúscula, también directamente. Luego el coeficiente de correlación R y las otras cantidades que les he comentado antes, ¿no? Entonces eso vamos a hacerlo enseguida. Entonces para eso necesitamos utilizar la calculadora porque son muchos números y no queremos equivocarnos, ¿no? Entonces aquí en esta máquina Windows, entonces tengo instalado algunas de estas calculadoras, ¿no? Voy a revisar esta. Son emuladores que se pueden descargar. Esta es una bien básica, una calculadora bien básica, es una bien elemental. Esta es un poquito más moderna, pero vamos a chequear si funciona. Esta es muy moderna, demasiado moderna para mí. Entonces vamos a obviar esta. A ver, vamos a buscar otra. Tenía otra más antiguita que esta. De repente esta sí. A ver. Sí, esta es bien común. Entonces vamos a trabajar con estas dos, ¿sí? Con esta básica, pues la más básica que he visto usando entre ustedes, y esta una que es bien común. También tiene su versión un poquito más moderna, que tiene un fondo, un plomito clarito, ¿okay? Pero tiene básicamente las mismas funciones, ¿sí? Ok, bien, entonces ustedes hagan su calculadora en este momento y ven a cuál se adecua, ¿ya? Bien, entonces trabajemos. Vamos a empezar por el más básico. Traten de encontrar las teclas equivalentes a la calculadora que tiene usted en este momento, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme revisar un poquito. Estoy cambiando la pantalla de donde estamos haciendo la grabación, por favor, para que grabe toda la pantalla. Ok, se ve mejor. Ya está. Bien, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. En esta calculadora básica, ¿de acuerdo? Hay que buscar el modo regresión lineal o alguna cosa equivalente, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a hacer clic en el botoncito, vamos a presionar el botón Mode, ¿ok? Si no aparece, entonces sigamos apretando. Y en este caso ha aparecido la opción número 2 con la etiqueta reg. A eso se refiere como el método de regresión, ¿ya? Es lo que estamos viendo justo en este curso. Entonces, eso se habilita tecleando el botón 2, lo hacemos, y aparece un montón de opciones, ¿eh? El que vamos a ver y el que está completo es la regresión lineal. Ese es el método lineal escolar, ¿sí? Entonces aplicamos uno y ahí está. Si se habilita esta etiqueta que dice regresión lineal. Y empezamos a ingresar los datos. ¿Cómo se ingresan los datos? Se ingresa por parejas. Entonces primero se ingresa el par ordenado del primer dato, que en este caso sería 2.00. Para separar el X y el Y se pone la coma.
y luego se pone el valor de y, que en este caso sería 17.30. ¿De acuerdo? Y luego se posiciona el botón M+. M+ está asociado a la tecla o a la etiqueta data, que está acá abajito, ¿no? Que significa datos. Bien, y presionamos. Entonces ya aparece n igual a 1, significa que va a hacer el primer dato. Luego la siguiente pareja, que en este caso sería 3.00, 25.95. Todos, por favor, hagan esta operación, ¿no? O el equivalente a esto. Luego n más 2, luego la pareja 4.00, 34.63. N más. 2, 3, 4. Falta el 5. 5.00, 43.30. N más. Ya está. Y finalmente el último. 6.00, 51.95. Y nada más. N igual a 5. Entonces son 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y el pito del informe tiene que ser con 6 datos, ¿no? Con todos los datos. Y esa es la forma de ingresar los datos, ¿eh? Utilizando la calculadora más básica. Ahora vamos a utilizar la calculadora un poco más completa. Se va a estar acá. ¿Okay? Trabajamos con esta hora. Para que no se confundan, voy a utilizar solamente esa calculadora. Bien, entonces aquí hay que buscar la forma de cómo hacerlo. A ver, vamos a buscar también el botón Model. Ok, entonces este botón Model está en otro lugar. Está habilitado en la opción 2, que se llama estadística en este caso. Stat significa estadística. Después llamamos 2. Y aquí hay un montón de opciones. En este caso, en lugar de poner una etiqueta asociada al nombre del título de selección, aquí muestra la ecuación asociada. En el 1 dice 1 bar, significa estadística de una sola variable. En 2 dice a más b por x, es decir, da la ecuación de la recta. Entonces, esta es la que hay que elegir. ¿De acuerdo? Esta es la opción 2. Y presionando la opción 2 se habilita una tablita de x y y. Entonces, en esa tablita hay que ingresar esos datos. Lo bueno de acá es que podemos ingresar de forma independiente x y y. Entonces, x, en este caso vale 2.00, igual, luego 3, luego 4, luego 5, y se acabó. Ah, no, digo 6. ¿Ok? Para ir a la otra columna, presionamos este botoncito de acá. Tenemos que empezar con la primera, entonces subamos. Ahí es, ¿no? La primera. Y el valor de y es 17.30. El siguiente es 25.95. Luego es 34.63. Luego 43.31. Y finalmente 51.95. ¿Ya está? Ah, y el 7 de acá. Ah, no está. Perfecto, ya está. Ese es un contador simple, ¿no? Ya tenemos entonces los datos. Y está ahí. Bien, una vez que tengamos los datos, entonces lo que hay que hacer es calcular los parámetros. Entonces nos vamos acá. Ya tenemos los datos almacenados en las ambas calculadoras. Y empezamos con esta más nota. ¿Ya? Entonces, para calcular el parámetro A, entonces lo que se hace es borrar primero esta pantallita. Se hace con el botón AC. Entonces presionamos AC. Y buscamos el parámetro A. ¿Dónde está? Está en la opción estadística. Aquí. Encima del botón 1, de la tecla 1, aparece la etiqueta Stat de estadísticas. Entonces está en amarillo, entonces trabaja con el Shift. Entonces presionamos Shift y 1. Aquí hay un montón de opciones. La opción donde tenemos que ir es en 7, regresión. Y buscamos A. Está en el punto 1, ¿no? A es 1. Nos presionamos 1. No aparece nada, entonces lo que hay que hacer ahora es presionar igual. Y es esa. ¿De acuerdo? Entonces, no esperaba este valor. De repente he cometido un error al ingresar los datos. ¿Ya? A ver, vamos a revisarlo. A ver.
Borramos. Automode 2 y 2. Y vamos a ingresar nuevamente los datos. ¿Ya? Debí cometer un error, no he revisado. A ver, revisamos otra vez. ¿Ya? No es el valor que estaba esperando. 2, 3, 4. De repente te queda una cosa rara. 5 y 6. Ahora vamos a revisar acá. ¿Ya? Vamos a hacerlo por segunda vez. 17.30. Tal vez el punto en algún lugar no he tecleado, ¿no? Vamos a revisar la grabación. Luego 25.95. Perfecto. Y luego 34.63. Perfecto. Y luego 43.31. Ok. Y el último. 51.5. Digo. Ok. Salvo. Lo ves ahora. Shift 1, 7. Igual. Ahora. Ese es el valor que estaba esperando. Estaba esperando un valor pequeño. ¿Ya? ¿Cómo me he dado cuenta? De que está y había revisado, por supuesto, el anterior semestre y en otros cursos también. Y sé que el valor de A es pequeño. ¿Qué tal? ¿Ustedes también sacaron este valor? Si no, entonces hay que volver a repetir el procedimiento, ¿no? A ver, coménteme. ¿Sacaron? Coincide exactamente. Perfecto. Muy bien, fantástico. Qué buena presencia. Ahora vamos a hacer en esta básica. Recuerda, aquí hemos ingresado los datos, ¿ya? Entonces vamos a sentamos. Y aquí. Ahora, ¿cómo buscamos aquí? Para que no se confundan, entonces minimizo esto, trabajamos con ese de acá. Aquí. Entonces calculamos A, B y R en esta básica. Bien, entonces, ¿cómo buscamos? Entonces buscamos la función estadística, no hay acá esa función, pero sí aparece encima de la tecla 1 ese sum. Significa SS está asociado a la función estadística. Y sum, es decir, aquí están todas las sumatorias. Y lo mismo en la tecla 2, está asociada a la función S de estadística y var. Aquí están todas las variables. Entonces en las variables está incluido A mayúscula, B mayúscula y L. Y está en amarillo, entonces trabajo con el Shift. Con el Shift 2 y buscamos. Entonces si se fija acá, que es una flechita, significa que hay más variables. Ahí está, A, B y L. A es 1, presionamos igual. Ok, y aquí no he cometido errores, ¿no? Al teclear. Ok, en la más básica no he cometido errores. Perfecto. Entonces, copio. Entonces sale 0,036. Vamos a anotar acá. Negativo, ¿no? Menos 0.036, si no me equivoco. A ver, vamos a revisar. Cierto. Entonces, y ahora B. Entonces B se calcula así. El Shift, ese variable es 2. Busco. Y ahí está B. Es 2. Y luego igual. 8,666. Ah, ok. Ese está bien. Estaba esperando. 8.666. Perfecto. Maravilla. Y ahora R. Entonces, R está con el Shift, lo mismo, S bar, y lo busco. Ahí está, es el 3. Y presiono igual. Si se fijan, este R está cerca de 1, entonces hay muy buena correlación. ¿Cuántos 9 hay? 4. Oh, a ver, 1, 2, 3, 6 9, ¿no? 6 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Después, ¿cuántos aparece? 65, 3. 65, 3. Significa que hay muy buena correlación. Es casi perfecta, ¿no? Perfecto. Okay, ahora vamos a verificar en la otra calculadora. Para ver esos datos. Hemos visto A. Ahora B. ¿Verdad? Entonces, esta calculadora está con Shift, estadística, regresión, 7. Y ahí está B. 2. Y luego igual. ¿Qué tal? Coincide, por supuesto. Fantástico. Ahora R. Shift, estadística, regresión, 7. Y R es el 3. Ahí está. 6 9, 65, 38. Un dígito más. Esta calculadora es un poco más moderna, entonces voy a detectar un dígito más. Entonces vamos a trabajar con esta, ¿no? Ese es correcto. Muy bien. Y eso es.
Ahora, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con las otras ecuaciones. Esto es, hasta ahí todo va bien. Entonces sigamos haciendo. Por favor, coménteme si no le sale alguno de esos términos acá. ¿Todo va bien? Entonces, continuamos. Ahora, también os he pedido que hagan una captura de pantalla de las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Después de A, B y R, ¿qué ecuación viene? ¿Recuerdan? Vienen las sumatorias, ¿no? Entonces, la sumatoria ¿de qué? De las discrepancias y al cuadrado sobre I. al cuadrado. Eso es. Eso es perfecto. Y eso es igual a qué? Es igual a la sumatoria. A ver, si me equivoco, por favor me corrige. Sumatoria de qué? De y sub i, si no me equivoco, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ya tenemos ese segundo término. Luego aparece menos, Sí, menos a. ¿Por quién era? esa sumatoria de Y sobre Y sub i. Ok, y sub i. Y sub i. Luego, ¿qué viene? menos B, sumatoria de X sobre Y sobre I. Ah, ya. Entonces, por b, menos b por sumatoria. Ok, sumatoria, sumatoria, sumatoria. De x sub i se llama x sub i, y sub i. Sub i. Cachito de sub no me está funcionando. Ahí, aquí. X sub i, y sub i. Perfecto. Entonces, esta es la compacta. Igual. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer primero con esta moderna, ¿ya? Esta generalmente es la que más tiene, ¿ya? Entonces, borramos esta pantallita y buscamos esto. ¿Dónde están las sumatorias? Entonces, hacemos esto. Shift, estadística. En lugar de elegir Z, vamos a elegir sumas. 4. Y buscamos dónde está suma de y b al cuadrado. Es la opción 3. Y no presionamos igual. No, no. Presionamos el operador que sigue. El operador que sigue es menos. Luego A mayúscula. ¿Recuerdan dónde está A mayúscula? Entonces lo busca. ¿Ok? Está en regresión. 7. Y 1. Luego viene el operador por. Aquí no se pone, pero se sobreentiende que hay un por. Suma de y sub b. Aquí está mal colocar este y sub b, ¿no? Aquí vamos a corregirlo ahora. Sí. Y sub b. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿dónde está y sub i? Está en sumas. Entonces, shift, estadística, sumas. ¿Y dónde está y sub i? Suma de y sub i. Es el 4, ¿no? Ahorita el 4. Luego viene el operador menos b. ¿Recuerdan dónde está b? Shift, estadística, regresión, 7. Y b es el 2. Luego viene el operador por. Ahora suma de y sub i, y sub i. Escribimos la suma. Shift, estadística, 4. Sumas. Suma de x sub i, y sub i. Aquí es el 5. Ya tenemos, a ver, verifiquemos. ¿Todo va bien? Aparentemente todo va bien. Y ahora presionamos igual. Y ahí está. 5,2 por 10 a la menos 4. Si hubiese más decimales, hay que colocar con todos los decimales, ¿ya? Y repito nuevamente, con todos los decimales. En este caso, solamente con un decimal, porque es un ejemplo sencillo, ¿ya? Pero generalmente aparecen muchos decimales. ¿Qué debes hacer? Copiar todos los decimales. En este caso, 5,2 por 10 a la menos 4. Colocamos 5,2 por 10 elevado a la menos 4, si no me equivoco. Pero vamos a revisar. Cierto. Ahí está. Eso. ¿De acuerdo? Bien. Generalmente donde se equivocan, generalmente es aquí, como se comentaba, pero aquí, como son los tres términos, no creo que haya equivocación. ¿De acuerdo?
Y si se equivoca, entonces es fácil de corregir acá. ¿Cuándo se van a dar cuenta que aquí se han equivocado? Cuando esto sale negativo. Esto siempre tiene que ser positivo, porque es la suma de las discrepancias elevada al cuadrado. Cada término es positivo, entonces la suma debe ser positiva. Entonces, pues, si sale negativo, entonces significa que se han equivocado en algún lado. ¿Ya? Eso es. ¿Les sale, jóvenes? Sí, Perfecto. ¿Qué sigue en la siguiente ecuación? A ver, recuerda. ¿Quieren checar? ¿Qué toca? Sigma cuadrado debe ser, ¿no? De repente no saben el nombre de ese salidito, ¿no? Sigma se llama. No es un O, sigma, ¿ya? Sigma cuadrado. ¿Sabes si lo llaman? O, sigma. Eso es igual. Aquí es igual. Este es un cociente. Entonces vamos a hacer este truquito para escribirlo, ¿ya? Entonces arriba va la sumatoria de la discrepancia al cuadrado. Aquí va suma, suma de D sub I y esto al cuadrado. Y acá abajo va n menos 2. N menos 2. Y bueno, entonces lo que tienen que hacer es dividir el anterior cálculo entre n menos 2. ¿Cuánto es n? El número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos, ¿no? Entonces tenemos que dividirlo entre este valor, menos 5 menos, digo, 5 menos 2. Se divide entre 3, ¿no? Entonces entró el valor entre 3. Entonces realizo su calculador. ¿Listo? Dividido entre 3. ¿Por qué 3? Porque 5 menos 2 es 3, ¿no? Igual. Y eso notamos acá. ¿Sí? Con muchos decimales acá, ¿no? Pero ya. Notamos todos. Okay, ahí tenemos que pasar. 1,7 luego por 3. 7 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hay acá? 6, 8. 2 más. ¿Listo? Y luego por 10 a la menos 4. ¿Qué tal? ¿Coincide? Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a probar con esta otra. A ver, tiempito. Bien, encendemos y hacemos esos dos cálculos aquí. ¿Cómo calculamos esto? A ver, vamos a chequear. Entonces hacemos Shift en sumas esta vez. Vamos a buscar suma de Y sub I. Ahí está, 1. Luego viene menos el valor de A. Buscamos Shift 2 en variables está, recuerdan. Lo buscamos. Ahí está, 1. Tenemos el operador por. La suma de los Y es Shift 1. 2. Ahí está. Menos B. Shift 2 bar. Y buscamos B. Ahí está, 2. Por suma de X y Y sub I. Suma Shift 1. Suma esto. De X y Y sub I. 3. Y ya está. Verificamos si quieren. Ahí está. Aparentemente todo va bien. E igual. ¿Sabes lo mismo? 5.2 por 10 a la menos 4. Súper. Y eso dividimos entre 3. Que eso es sigma cuadrado, ¿no? E igual. ¿Sabes lo mismo? Súper, ¿no? Continuamos. Entonces, lo que sigue, ¿qué es? Lo que sigue es delta. Aquí es igual a ese delta. Delta es igual a qué? A n, que es el número de datos, por la suma de, que, de x sub i al cuadrado, si no me equivoco. Si me equivoco, menos, abrimos y cerramos paréntesis, dentro de los paréntesis colocamos una suma. Suma de x sub i. Y luego que hacemos la suma, elevamos al cuadrado. Eso es. Y bueno, entonces hacemos esa operación en esta calculadora básica.
Entonces borramos la pantalla y colocamos este n, ese es el número de datos, que es en este caso 5, por suma de x sub y al cuadrado. Buscamos, por shift, sumas, es el 1. Yo tengo eso, menos, abro paréntesis, ahora suma de x sub y. Busco, shift, suma, es el 2. Cierro paréntesis y el al cuadrado. 50. Ahí está. En la más moderna, ¿no? El número de datos es 5, pero también aquí está el número de datos, por si acaso, ¿no? Entonces está grabado también. Si quieren, lo utilizan. N también está. 5 por suma los x sub y al cuadrado. Ahí sumas en 4. Ese es el 1. Menos, abra paréntesis, suma de los x. Ahí sumas. El 2. Cierra, lleva al cuadrado. E igual. 5. 7. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Está bien hasta ahí? Jóvenes, ¿todavía están ahí? Sí, sale igual. Ah, ok, fantástico, qué bueno. Ok, ahora vamos a calcular el error en A. Eso es sigma, así se llama, sigma sub A. Y eso es igual a la raíz cuadrada de un cociente. Entonces vamos a hacer ese truquito. Pues, y ese cociente. Arriba, ¿qué más? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Y abajo, oh, no, algo más aquí arriba hay. Arriba, ¿qué más hay? ¿Verdad? Sumatoria de x al cuadrado. De X subir. Ok. De X subir. X subir. Y al cuadrado. Fantástico, ahora pues. Eso. Son todo sobre el Entonces, gracias. Perfecto. Y hacemos esta operación. Bien. Y está. Fíjense bien. Sigma cuadrado lo tienen acá. Delta lo tienen acá. Suma de x sub y al cuadrado lo tienen también en la calculadora. Esto háganlo ustedes. A ver, dígame cuánto vale. ¿Ok? Para que dominen. Tienen todo aquí. Ahí está. Todo. Me avisan, ¿eh? Cuando esté listo. Si quieren, les ayuda un poco. Borramos este asunto. Se puede volver las ecuaciones. No se puede. Entonces vamos a teclear, ¿ya? Entonces coloquemos raíz. Ok, tenemos este asunto. Un paréntesis más, ¿ya? Sigma cuadrado es este valor acá. 1.7. Luego 4, 6. Luego 4, 3. 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego viene por 10 a la menos 4. Entonces a la menos se pone pues este menos de acá. Luego por suma de x sub y al cuadrado. Entonces, shift, estadística, sumas 1. Ya tengo, cierro paréntesis y tengo el numerador. Ahora el denominador. Divido entre delta. Cierro. A ver, ¿le sale así? Oh, ok, entonces vamos a... Entonces, esto es 0.0. Bien. 1766. 1766. Luego que viene 35, 21. 35, 21. ¿Qué más viene pues? 73, ¿no? 73. Perfecto.
Ahora vamos a hacer en otra calculadora. Eh, Raíz cuadrada, aquí están los paréntesis, dos paréntesis. El primero para el numerador, eso sería sigma cuadrado, que sería este de acá, 1.7, luego 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Luego por 10, ese sería este de acá, a la menos 4 por sigma cuadrado. Digo, sumatorio, disculpa, ese es, no, sumatorio de x sub y al cuadrado. ¿Sí? Sumas en 1. Cierro paréntesis, es el numerador. Ahora el denominador. El denominador es simplemente ese delta que se encuentra. Entonces, paréntesis. Cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Solo que con menos decimales, ¿no? El 3 ya no lo detecta, ¿no? Es una más básica, ¿no? ¡Súper! Fantástico. Entonces, se puede. No, es que hay que trabajar, ¿no? Ok, ahora el orden B. Sigma sub B. El orden la pendiente, ¿no? Es igual a que es eso. Raíz cuadrada. El cociente. Vamos a hacer un truquito. Entonces arriba que viene. Si no me equivoco, n por sigma cuadrado. Si no me equivoco. Si me equivoco, me hace notar. Sigma cuadrado. Eso es. Y aquí abajo delta, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí. Ok. Hacemos todas estas operaciones. En la básica, a ver, en la básica, entonces raíz cuadrada, dos paréntesis, el numerador es el primero, 5 por sigma cuadrado. Sigma cuadrado es este de acá, acá arriba, que ahora vamos a copiarlo. Es 1, inclusive pueden almacenar una variable, ¿no? Esto para que sea más fácil, pero eso ya depende de su habilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10, la menos 4. Cierro paréntesis es el numerador. Ahora el denominador, delta, que es 50, eso estoy bien. Cierro paréntesis para la función raíz. Y eso es. ¿Le sale así? Sí. Perfecto, una maravilla. Ahora vamos a aplicar en la otra calculadora. Esto tiene más decimales, entonces esta vamos a trabajar bien. Vamos el asunto a raíz cuadrada. Un paréntesis más porque tiene 1. N, que es el numerador 5 por sigma cuadrado, que es 1.7. Luego 8, 8, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10 a la menos 4. Cierro paréntesis, dividido entre 50. Cierro paréntesis para la función raíz. Y eso es raíz. A ver, comparemos. De repente con los últimos decimales cambia un poquito. Ah, hoy es el mismo. Ah, es el mismo. Ok, anotamos. 4. Ay, no, no, aquí. 4 punto, bueno, 1633. 1633, ¿qué viene? 16, 31, 999. 31, 1, 2, 3, si no me equivoco. Cierto, por 10 elevado a la menos 3. Perfecto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Captan todo? Fantástico, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hasta ahí, instrumento menos cuadrado. Hasta ahí tienen que utilizar con todos los decimales. Una vez que calculamos los valores A y B, ahí vamos a empezar a redondear. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a aplicar en el orden A, está este valor. No tiene notación científica, mientras el error en B sí tiene notación científica, ¿no? Entonces, primero A. El orden A no tiene notación científica y ahora verifiquemos el valor.
el valor de A tampoco tiene notación científica, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, no hacemos ningún cambio. Me acerco un poquito y vamos a trabajar. Vamos a cambiar de color para resaltar. Y vamos a buscar así. Vamos a buscar de izquierda hacia la derecha, así, en ese sentido. Con la flechita para que esté clarito el asunto. Y buscamos el primer dígito que sea distinto de 0. Vea bien que estamos analizando el desorden A. 0, 0 y 1. Y 1 es distinto de 0. Y hasta ahí debemos redondear. ¿Qué hacemos? Buscamos de izquierda a derecha el primer dígito distinto de 0. Y hasta ahí redondeamos. Y eso es igual a ¿cuánto? 0.0. ¿Cuánto? 2. Bien, ¿qué hacemos luego? Luego localizamos la posición del único dígito distinto de 0. Lo localizamos con una flechita si quieren. O simplemente pueden hacerlo de forma mental, no importa. Y en este caso está en la segunda posición después de este punto. Y hasta la misma posición, redondeen el valor representativo asociado. Entonces se trata del desorden A, el asociado es el parámetro A. Aquí está este color. El desorden indicado que debe redondear hasta el segundo decimal. Hasta ahí debe redondear. Es lo que indica el error. El error nos dice a nosotros hasta dónde debemos redondear. Hasta ahí. Pero hasta ahí. Ok, lo hacemos. Y eso es igual a negativo. Menos 0.04. Fantástico. Lo logramos. Con esto ya estamos listos para poder escribir el parámetro A. Vamos a hacerlo aquí. Clarito. Y tenemos el parámetro A es igual, abrimos paréntesis, ¿cuánto vale? Menos 0.04 más menos 0.02, si no me equivoco. A ver, era 2. Vamos a estar seguros. Sí, aquí está, 0.02. Lo tenemos. Continuamos entonces. Luego de colocar las unidades, ¿de acuerdo? Vamos a colocar así. Vamos a dejarlo como U, simplemente. Ustedes lo van a completar. ¿Qué unidades tienen? Terminen ustedes, por favor. Y falta el error porcentual. Por si se han olvidado, el error porcentual se calcula así. Entonces, el error porcentual, en este caso del parámetro A, se calcula así. Eso es igual a la función valor absoluto. Eso es un cociente. Arriba está el error estimado, en este caso es 0.02. Y abajo está el valor representativo, que en este caso es menos 0.04. Y luego esto que multiplicar por el 100%. Entonces, ¿cuánto vale este asunto? ¿Cuánto? Bueno, 50%, ¿no? Bien, sentamos acá. Perfecto. Ya estamos listos, ¿no? Verifique, por favor, ¿cierto? Me salió menos 50. Ya, estas dos barritas significan valor absoluto. Significa positivo, tiene que ser, ¿no? Es el convierte positivo, ¿no? Eso es un error. Ok, está bien, por eso quería comentar, ¿no? Fantástico, súper. Bien, entonces lo mismo hacemos con el parámetro B y se empieza con el error. Y antes de empezar, tenemos que fijarnos si está expresado en notación científica. Ese sí está. Por eso la menos 3. Ahora nos fijamos el parámetro B. Si también está expresado en notación científica y tiene el mismo exponente, entonces no hacemos nada. Ah, no, aquí está. Ese es 8,666 por 10 a la 0. No está expresado en notación científica. Entonces tenemos que hacer y decidir lo siguiente. Expresar el valor de B sin notación científica o expresar el error en B, expresarlo sin notación científica o agarrar el valor de B y expresarlo en notación científica. Depende de ustedes. En este caso, lo más sencillito
En este caso, pareciera que expresar este error de B sin notación científica. Entonces hay que recorrer la coma. Ambos tienen que estar expresados de la misma forma. Igual. Entonces, a la menos 3 tengo que recorrer 3 posiciones la coma. Entonces sería 0, 0, 0. Y con este 4 serían 3, ¿no? Sería 4, 16. Toca. 3, 3, 3. 1, 1, 2, 3. Y eso sería. A ver si se guían, si están de acuerdo. Entonces recorrí la coma. 3 posiciones. Aquí estaba, ¿no? 1, 2, 3. Super. Me interrumpen si necesitan aclaración, ¿sí? Ahora buscamos de izquierda a derecha el primer dígito distinto de 0. En ese sentido. 0, 0, 0 y 4 es distinto de 0. Y hasta ahí debemos redondear. Hasta el primer dígito buscarlo de izquierda a derecha. Perfecto. Y redondeamos hasta ese punto. ¿Cuánto vale? 0.00. 4. 4. Luego, ¿qué hacemos? Localizamos donde se encuentra esa posición del único dígito distinto de 0. Se encuentra aquí. ¿En qué posición? En la tercera posición después de la coma. ¿Puede ser antes? Sí, puede ser antes. Vamos a marcarlo. Bueno, marcamos. Y nos vamos ahora al valor asociado. Se trata del error en B, entonces el asociado es B. Es ese joven, aquí está ese joven. Y el error nos dice a nosotros tenemos de hasta el tercero. Bueno, no hay nada que hacer acá porque está solamente con 3 decimales, ¿no? No hay más. Si recuerdan ustedes, el escrito con todos los decimales. No había más decimales. Entonces no hay nada que hacer. Es el mismo, pues, ¿no? Es el mismo. Si quiero lo notamos. Es 8.666. Listo. No hay nada que hacer ahí. Si hubiese más decimales, entonces hay que redondear, ¿no? Listo. Y ahora colocamos el valor de B. Voy a copiarme esta notación para editarlo ya. Entonces el valor de B sería el 7. Entonces B, el valor no es este, es 8.666. Y el error es no será más y un 4 si no me equivoco. A ver, revisar. Cierto. No, aquí está un 4. Cierto. Ahí está. Y la unidad va a ser otro, por supuesto. Vamos a llamarlo U mayúscula, pero ustedes pueden colocar así una dimensional y calculan su unidad. El eslope porcentual, ¿cuánto vale? A ver, hagan el cociente entre este error estimado sobre el valor representativo, el valor absoluto y por 100. ¿Cuánto vale? Aquí está dudando. Aquí esos cálculos. 0.05. Ok, entonces estamos 0.05%. ¿Cierto? Verifiquen. Y redondeado también. Ok, es fantástico. Súper, súper, súper. Esto está bueno. Ok, ¿los demás? ¿Cierto? Bueno, ya está. Ya está. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos terminado con los cálculos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ok, estos son los cálculos intermedios. Okay, y el resultado es este de acá. Vamos a copiarnos. Y vamos a escribir la sección de resultados. Aquí vamos a hacer, ¿ya? Entonces, coloquemos estos resultados. Resultados. Bien, entonces el resultado es el siguiente, ¿ya? Si ustedes recuerdan, estamos escribiendo la ecuación de ¿qué? Esta ecuación de masa en función de la altura. Entonces copiamos ese asunto acá, pero vamos a colocar los valores que hemos encontrado para A y para B. Entonces el valor de A es menos 0, menos 0.04 era, revisemos, ¿cierto? Y el valor de B es 8,666. Entonces en lugar de B, damos 8.666. Perfecto.
Acá abajito vamos a colocar el texto con, que significa que no solamente hemos hallado esos numeritos, sino hemos hallado sus errores, sus unidades y demás el error porcentual. Entonces acá abajito vamos a colocar estos dos que hemos encontrado. Lo pegamos acá, lo ordenamos, muy bonito. Ahí está. Y además hemos encontrado el coeficiente de correlación, que es una cantidad importante de resaltar. Si este R está muy cerca de 1, significa que hay muy buena correlación. En este caso es muy buena correlación, ¿no? Porque ese R está cerca, muy cerquita de 1. Y eso es lo que tienen que colocar en la sección de resultados. Voy a resaltar, ¿ya? Eso es fácil. Sus unidades, ustedes averiguan qué unidades tienen, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay más preguntas. Muy bien, entonces ahora vamos a parar la grabación, ¿de acuerdo? Ya, ok. Y voy a trasladarme a mi otra computadora, ¿ya? Bien. A ver si aquí me logran escuchar. A ver, ¿escuchan? Sí, se les escucha. Ok, gracias. Gracias por confirmar. Muy bien, entonces aquí vamos a parar la grabación.